Hola, ¿cómo están? Mi nombre es doctora Claudia Vega de Valencia, médico psiquiatra perteneciente al Departamento de Psiquiatría. Agradezco la oportunidad de participar en el Congreso y este día vamos a tocar un tema bastante relevante, más en este mes que se celebra el Día de la Prevención del Suicidio y vamos a hablar las nociones básicas sobre él. Decimos que el suicidio proviene de la palabra suicidium, de sui, que es sí mismo, y sedare, que es matar. Es el acto por el que una persona deliberadamente se provoca la muerte y comúnmente es una consecuencia de la desesperación y que a menudo influyen en diversos factores estresantes como las dificultades financieras, problemas en las relaciones interpersonales, pérdida de seres queridos u otros factores. Sin embargo, el concepto de suicidio es mucho más amplio, tiene varias connotaciones, tanto sociales, políticas, culturales, religiosas, que más adelante vamos a ir desarrollando los diferentes incluso tipos de suicidios que van a ir, se pueden presentar a lo largo de la vida de un paciente. El suicidio es considerado como una tragedia que no solo va a afectar al individuo, sino a la familia, a la escuela, al trabajo y la comunidad, dependiendo en el área en que se desempeña actualmente el paciente. Es considerado como un fracaso personal por los familiares, amigos, los maestros, médicos y psicólogos que se reprochan a sí mismos el no haber percibido las señales de alerta. Esta es una de las situaciones más comunes donde surgen no solamente el por qué se suicida la persona, sino el por qué nadie se dio cuenta, por qué no se hizo algo al respecto, porque alguien no estaba cercano a la persona que comete el suicidio e incluso en algunas ocasiones, nosotros como médicos psiquiatras pasan desapercibidos aquellos signos o síntomas de alarma propios de la enfermedad, en el sentido de que a veces los pacientes, por miedo a que se le detenga o por situaciones culturales, evitan hablar sobre este tema y eso no permite reconocer a tiempo los signos o síntomas de alarma. Y es por eso la importancia de poder reconocer a tiempo y de poder abordar este tema desde las primeras consultas que pueden ser incluso en una unidad de salud, en una unidad médica, dependiendo de donde nosotros nos desempeñemos. Como médicos generales también va a ser muy importante detectarlo y derivarlo para disminuir la prevalencia de esta situación. El suicidio es una solución eterna para lo que a menudo no es más que un problema temporal. Normalmente un paciente que está en esta situación ve muy difícil la salida de cualquier situación o problema o vivencia que en ese momento él pueda no tener la solución o las herramientas para la afrontación. También el suicidio puede ser una herramienta, digámoslo así, que se utiliza en algunas religiones o en algunas situaciones políticas y con ello se pretende llamar la atención de una sociedad. Es por eso que a veces nosotros tenemos que hacer más ruido, por decirlo así, más énfasis en una publicidad más amplia para que se conozca que el suicidio no solamente va a depender de aquellas personas que sufren una enfermedad mental. Bueno, entonces veamos al suicidio de manera global y lo podemos definir como un acto consciente de autoaniquilación que se entiende como un malestar pluridimensional en un individuo que percibe este acto como la mejor solución. Los sociólogos han demostrado que las tasas de suicidio van a variar de acuerdo con factores que pueden predisponer a presentar un acto de suicidio, como la guerra, el desempleo, y actualmente podríamos sumar la pandemia, ya sea por las restricciones que esta conlleva, por el padecimiento de la enfermedad o por la pérdida de seres queridos. También los psicoanalistas sostienen que es la ira hacia un ser querido que se dirige hacia adentro. Los psiquiatras lo vemos como un desequilibrio bioquímico y que tiene que ver mucho con el desempeño o el desarrollo, los mecanismos de acción o cómo están funcionando los neurotransmisores a nivel cerebral o si existe incluso una lesión cerebral que predispone a presentar una enfermedad mental. Sin embargo, ningún método tiene la respuesta. El suicidio es todo eso y mucho más. Cada año se suicidan aproximadamente 1 millón de personas, lo que supone una muerte cada 40 segundos. Y en los últimos 45 años, las tasas de suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial. El suicidio es una de las tres primeras causas de defunción entre las personas de 15 a 44 años y la segunda causa en el grupo de 10 a 24 años.
También es de retomar últimamente que los casos de suicidio han aumentado muchísimo más a raíz, como ya habíamos mencionado, de la pandemia y que durante la infancia y la adolescencia en los últimos 10 años ha visto un aumento del 20%. Esto acontece también por las demandas que están sometidos los jóvenes o los niños actualmente y también tiene que ver mucho con lo de las redes sociales, las presiones sociales que se ejercen. Entonces, en los últimos años sí hay un aumento más de lo esperado para los niños y adolescentes e incluso en el país cada vez es más frecuente el diagnóstico de cuadros depresivos que conlleva a un suicidio consumado. ¿Qué otros factores influyen para que exista un suicidio consumado? Los trastornos mentales y suicidios están presentes en el 90% de las veces de un suicidio consumado y entre ellos tenemos el trastorno depresivo, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, los trastornos de angustia grave, el abuso de sustancias, la agorafobia, otra psicosis, también los trastornos de personalidad, los trastornos de estrés postraumáticos, trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos de Asperger y el retraso mental. Muchas veces también está asociado en niños el déficit de atención e hiperactividad, pero también el déficit de atención e hiperactividad puede llevar consigo otro tipo de enfermedades como los trastornos depresivos y van a conducir también a un suicidio. El trastorno obsesivo compulsivo quizás es de los cuadros más, o quizás se equilibra, por decir así, con el trastorno depresivo de los que más se presentan por las causas para llevarla a un suicidio y normalmente es diagnosticado muy tardíamente ya que el paciente no logra consultar a tiempo porque el trastorno obsesivo compulsivo muchas veces avergüenza o apena a la persona que lo padece. Hay una cosa importante que dentro de los trastornos mentales debe de existir una desesperanza o una impulsividad para cometer suicidio. Eso es bastante relevante, que son pensamientos intrusivos que mis pacientes pueden presentar y que también nosotros lo vamos a ver como una de las características principales para cometer suicidio. La impulsividad también se ve aumentada durante la infancia y la adolescencia y es por eso que también se toma como un factor importante del aumento actual del suicidio en los adolescentes. Hay otros factores que pueden aumentar el riesgo de un suicidio consumado, principalmente pertenecer al sexo masculino, ser adolescente, sin un grupo de pertenencia, las migraciones que van a generar soledad y desarraigo, una diversidad sexual no aceptada principalmente, tratamientos humillantes o familiares, pares y docentes. Obviamente está el bullying a la cabeza y el ciberbullying, que actualmente también es otra de las situaciones que estamos viviendo con los jóvenes, el maltrato y abuso sexual, el divorcio, decepción amorosa, problemas socioeconómicos, enfermedades crónicas, dolor crónico, la tercera edad, los antecedentes de suicidio en la familia y las ideas suicidas permanentes. Estas ideas suicidas permanentes están íntimamente relacionadas con el mal manejo o el no diagnóstico de los trastornos depresivos, trastornos bipolares o otro tipo de trastorno mental. Como decíamos, es más frecuente en el varón que en la mujer y la proporción es de 3 a 1, realmente bastante alto. Normalmente el que se diagnostica con un cuadro depresivo a un hombre, por ejemplo, se tiene que hacer mucho más énfasis en nosotros preguntar sobre suicidio. En las mujeres es un poco más fácil y más que todo vamos a encontrar ideas de muerte poco estructuradas. Sin embargo, en el varón solemos encontrar ya ideas suicidas bastante intensas, han buscado los métodos, han buscado la probabilidad de éxito para cometer suicidio. El alcohol y las drogas están presentes en casi la mitad de ellos y los métodos más contundentes en el varón para cometer suicidio van a ser las armas de fuego, el ahorcarse, el precipitarse, armas blancas e ingesta de fármacos. Por otro lado, en las mujeres hay una ingesta de fármacos bastante frecuente y cortes en la piel que pueden provocar no solamente una lesión superficial, sino bastante intensa. Y a veces sí las hacen menos letales dependiendo el método o el objeto con la que se lo realiza. Pero normalmente estos son los métodos más comunes que se van a presentar en el hombre y en la mujer. Sin embargo, pueden existir otros dependiendo también de la accesibilidad que tengamos o tienen estos pacientes al método escogido. Por ejemplo, un médico
puede tener acceso a medicamentos que sí pueden llevar a un suicidio consumado. Un policía es más fácil que tenga acceso a las armas, pero van a existir otras profesiones también de riesgo que puede conllevar a este tipo de situación. Hay 10 características comunes a todo suicidio. El propósito común del suicidio es buscar una solución. Lamentablemente es una solución eterna, como le puse en una diapositiva anterior. Sin embargo, también el objetivo común es el cese de la conciencia, el no tener ya ese sufrimiento que hablamos, que las personas, la mayoría de ellos lo presentan. Hay un estímulo común que es el dolor psicológico insoportable. El estresor común son las necesidades psicológicas insatisfechas, que estas necesidades son brindadas por los padres, por la sociedad, por los amigos, por los compañeros. Sin embargo, estas necesidades se van disminuyendo a partir de la madurez de la persona o de la adolescencia, donde ya las necesidades son satisfechas por sí mismos. La emoción común es la desesperanza, la desesperación, el pesimismo, agregaría yo. El estado cognitivo común es la ambivalencia, no saber seguir, no saber quedarse, no saber si de verdad lo va a hacer, si no lo va a hacer, si es lo correcto. Esa ambivalencia también o esa inseguridad o esa incertidumbre llega a veces a cometer suicidio y normalmente es una de las sintomatologías que sí se puede observar durante el curso de una enfermedad, en el caso de que sufra de una depresión. El estado perceptual común es la construcción, una visión de túnel, es decir, que el paciente mira solo para adelante, no puede ver alguna solución, una situación que lo lleve a otra resolución del problema que está atravesando y es como que tuviera, ahí lo mencionan, una visión de túnel, ver para adelante sin tener una salida al lateral y buscar casi siempre tener una visión pesimista de lo que es el presente incluso y el futuro. La acción común es escapar, el acto interpersonal común es la comunicación de la intención suicida y es congruente con los patrones de afrontamiento del sujeto a lo largo de su vida. Es decir, normalmente el paciente o la persona que comete suicidio ya ha presentado patrones de huida o de ambivalencia e incluso intentos suicidas o gestos suicidas. Los tipos de suicidio. Hay un suicidio altruista pedido por la sociedad debido a su cultura, normas y costumbre. La persona carece de otra opción honorable, por lo que seguir viviendo sería una ignominia. Se da en individuos integrados al grupo, pero con carencia de individualización. Este suicidio altruista es bastante común en el área, digamos, occidental y normalmente va a corresponder a una falla en alguna costumbre o una norma social. Hay el suicidio egoísta, donde el individuo tiene pocos lazos con la sociedad, viven solos, no tienen familia, ni grupo social o institución con quien relacionarse, entonces deciden suicidarse. El suicidio anómico, que es ocasionado por una repentina ruptura entre la persona y la sociedad, por ejemplo, ante la pérdida de propiedades, del prestigio, eligen el suicidio y un suicidio fatalista cuando existe una reglamentación excesiva que termina aplastando a los individuos, es decir, la pérdida de identidad conduce a este paciente al suicidio. Hay unas definiciones que me gustaría compartir que suelen ser bastante confusas a la hora de evaluar a un paciente y en general suele ser confundido y por eso a veces ni siquiera se le toma la importancia. Y comenzamos definiendo lo que es una ideación suicida, que es una manifestación consciente sobre pensar o desear morirse y a veces imaginando un plan. La amenaza suicida es una expresión de la intención sin pasar al acto con el propósito más o menos consciente de obtener un beneficio como protesta, venganza u oposición, imaginando provocar una respuesta en el otro. Esa amenaza suicida suele presentarse mucho en las personas que sufren de trastornos de personalidad y realmente es de evaluar si lo quiere hacer o no, o si no es para manipular la situación que está viviendo, puede ser con la pareja, con la familia o incluso con la sociedad. El plan suicida es un proyecto concreto que incluye cómo, cuándo y dónde realizarlo. Es un elemento de enorme peligrosidad y es lo que se suele encontrar cuando ya se hace una autopsia psicológica en los suicidios consumados. Las crisis suicidas son crisis agudas en las que se evidencia la muerte como única salida y el suicidio ya está en curso.
El intento de suicidio es un comportamiento autodestructivo que fracasa en el logro de quitarse la vida. El intento suicida suele ser bastante peligroso ya que el paciente se siente frustrado y encima él piensa de que no logró su cometido, entonces se intensifica el sentimiento de inutilidad, de pesimismo y es más probable que lo vuelva a intentar nuevamente en un corto tiempo. Entonces, cuando existe un intento de suicidio, es un signo de alarma y se tiene que intervenir con toda la red de apoyo que el paciente tiene. El acto suicida, que es un comportamiento deliberado de quitarse la vida con éxito fatal. Este sería el suicidio consumado. Hay conductas autodestructivas que son equivalentes a las suicidas, que son formas de dejarse morir activa o pasivamente. Una conducta autodestructiva es como las personas que sufren de enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes u otro, y dejan de tomarse sus medicamentos. A ellos se le llaman conductas autodestructivas, o personas que están atravesando por enfermedades terminales y optan por no recibir un tratamiento. Las tendencias suicidas son actos violentos, reiterados y sistemáticos que colocan al individuo en situaciones de riesgo, como accidentes de moto, automóviles, delitos que pueden terminar en homicidios, traumatofilia o mutilaciones. Las tendencias suicidas, también llamadas conductas parasuicidas, son aquellas personas que les gusta disfrazarlo o enmascararlo como que les gustara la adrenalina. Suelen tirarse de puentes, conducir actos de gran velocidad, ponerse constantemente en riesgo. El suicidio crónico es un descuido autodestructivo, lento pero continuado de la propia persona, por ejemplo, el consumo de alcohol, de las drogas, de los trastornos de alimentación, afecciones producidas o agravadas por el descuido del propio cuerpo, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, diabetes, asma, obesidad u otras. Hay una definición importante que es la epidemia de suicidio. Se observa entre los jóvenes, donde un suicidio en la escuela o en el barrio o que recibe la atención en los medios de comunicación tiende a ser imitado por sus allegados. En la cultura asiática se observan muchas epidemias de suicidios. Normalmente hay redes sociales donde se sigue a alguien y normalmente también se van a poner de acuerdo y va a ser un suicidio masivo, es decir, se suicidan varias personas a la vez y suele ser imitado no solamente en los adolescentes o jóvenes, sino que también en los adultos. Un suicidio grupal es lo que define esta epidemia, que son varios integrantes de un grupo secta que cometen suicidio colectivo. Las motivaciones por lo que lo cometen pueden ser políticas, culturales o incluso pueden ser personas que sufren trastornos mentales muy parecidos y se convencen a sí mismos de cometer un suicidio colectivo o grupal. ¿Hay diferencias entre un intento y una autolesión? Para mí es importante definir eso, ya que comúnmente se está observando que los pacientes se están presentando muchas autolesiones que no son suicidas y se está confundiendo con el suicidio ya o el intento suicida como tal. Una de las diferencias es que en el intento suicida hay la intención de acabar con la vida y en una autolesión normalmente no lo es. Es un acto más que impulsivo en la mayoría de las veces. Puede ser impulsivo en el intento suicida, sí, pero en la mayoría de los casos existe un sentimiento crónico de desesperanza o soledad. Es decir, que el pesimismo, el negativismo, la desesperanza me lleva me conduce a una desesperación y cometo el suicidio por impulso. Sin embargo, en la autolesión el estado emocional es de ira aguda, desesperación o malestar intolerable y lo único que quiere hacer la persona es quitárselo, no cometer el suicidio como tal, no llegar a la muerte, sino quitarse lo que está sintiendo, controlar lo que está sintiendo. También en intentos suicidas son frecuentes las formas más graves de las conductas de autoagresión, por ejemplo, el autoenvenenamiento, el ahorcamiento, saltar de gran altura y el uso de armas de fuego. Por otro lado, en la autolesión no suicida son frecuentes las formas de conducta autodestructivas menos graves y mayoritariamente no amenazantes para la vida. Por ejemplo, las lesiones cutáneas por mordeduras, cortes, quemaduras o congelamiento. En la autolesión no suicida vamos a ver personas y conscientes de que la conducta puede causar lesiones graves, pero que no van a amenazar su vida. Y en el intento suicida existe un claro riesgo de que los intentos suicidas se vayan a repetir, pero menos frecuente que las conductas autolesivas no suicidas. Las autolesiones no suicidas son autolesiones recurrentes, muy frecuentes. Normalmente vamos a observar que el paciente va a presentar 2, 3 actos impulsivos durante una semana. En cambio, un intento suicida puede pasar meses o años antes de volverlo a intentar.
Hay un síndrome de crisis suicida que describe un estado mental presuicida marcado por el atrapamiento, acompañado de alteraciones afectivas, la pérdida del control cognitivo, la hiperactividad y aislamiento social. La visión en túnel, cuya única salida, es la muerte. Este síndrome de crisis suicida se va a detectar en pacientes principalmente con trastornos mentales afectivos como la depresión, y normalmente es bien marcado, por lo cual no va a ser difícil identificarlo. Los familiares van a comentar que el paciente se ha aislado, que ya tiene mucha afectación, no solamente en la parte cognitiva, sino también en la parte física o fisiológica, como le quieran llamar, y asimismo el paciente viene mostrando características de una pérdida de fe, por decirlo así, en el presente, en el futuro, sobre sí mismo, que es una tríada famosa que se llama tríada de Beck, que es una desesperanza aprendida que tiene el paciente y que obviamente va a conducir a un acto suicida. Y normalmente este síndrome de crisis suicida puede detectarse no solamente por un médico, sino que lo va detectando maestros, compañeros, y son ellos los que llevan a consultar, porque como ya hay una afectación del control cognitivo, el paciente puede comenzar a hablar sobre sus intenciones y ya no tener ese filtro de decir que es inapropiado, que no es acorde a lo que normalmente se habla. Entonces son los familiares quien conduce a una consulta. ¿Qué debemos evaluar primero en la comunidad donde vivimos? Los factores de riesgo y los factores protectores. Y también en la prevención debemos evaluar la sociedad como un sistema ecológico que nos permita tener en cuenta los riesgos de sus partes y actuar sobre ellos. También, como tercer punto, el individuo no está solo, sino inserto en un ambiente colectivo que lo moldea y modifica de acuerdo a cambios ambientales y sociales. Es donde debemos trabajar mejorando los factores protectores. Por lo tanto, existe una teoría ecológica que incluye a la sociedad y explica cómo es el manejo de un paciente con conductas suicidas. Existen factores protectores y factores de riesgo, y como ustedes ven en la gráfica, el individuo es el centro, la familia va a ser como la red más cercana, la comunidad y luego la sociedad. ¿Cuáles van a ser los factores protectores? La disponibilidad de médicos y personal de salud mental, la restricción a métodos letales de suicidio y políticas socioeconómicas. El apoyo de la escuela, en comunidad y del medio ambiente, continuidad en la atención después de la hospitalización psiquiátrica, y en la familia, conexiones positivas entre el individuo, la familia, las instituciones sociales, prevención y los soportes de atención a la salud. En el individuo hay que desarrollar habilidades sociales, resolución de problemas, razones de vida, objeciones morales contra el suicidio. Si ustedes ven, la disponibilidad de médico, personal de salud mental no está cerca al individuo. Normalmente se conoce popularmente que el único capaz de controlar un suicidio es el médico psiquiatra o el médico en general. Pero si ustedes se fijan, los factores protectores van de mayor a menor en la proximidad al individuo. La red de apoyo más principal para evitar el suicidio no suele ser el médico, debe ser la familia, que es el ente principal para evitar un suicidio. Y obviamente nosotros como médicos o como médicos psiquiatras vamos a potenciar al individuo para que tenga estas habilidades, esa resolución de problemas, y buscar brindarle herramientas para no contemplar en algún momento el suicidio. Entonces, contrario a lo que se cree, nosotros como médicos somos un apoyo, pero no somos lo más íntimamente relacionados. Por eso es importante potenciar la salud mental en el individuo y potenciar también la salud mental en la familia, que son los dos pilares importantes para disminuir la probabilidad de los suicidios. Por otro lado, los factores de riesgo, comenzando con el individuo, las enfermedades mentales, el abuso de sustancias, el maltrato infantil, intentos de suicidios previos, impulsividad y desesperanza. En la familia podemos tener un factor de riesgo que existan los grandes conflictos, relaciones violentas, pérdidas laborales, migraciones, historia familiar de suicidios. En la comunidad, un poco soporte en las relaciones, crisis económica, barreras al cuidado de la salud, mal acceso al tratamiento, y en la sociedad la disponibilidad de medios letales para el suicidio, mala difusión por los medios de comunicación y estigmatización de las enfermedades mentales. Vamos a hablar un poquito de los mitos sobre el suicidio, y esto es importante tratarlo para ir trabajando en ello y dar esa difusión que tan importante es.
El que se quiere matar no lo dice. La mayoría va a expresar claramente sus propósitos o dejar entrever de algún modo la intención. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que es mentira que el paciente no vaya a comunicar o no vaya a mostrar ningún signo o síntoma de que tiene una intención de suicidio. El suicidio no se puede prevenir porque ocurre por impulso. No, suelen aparecer una serie de síntomas o la existencia de fantasías suicidas como me quiero ir de viaje y no volver, quiero dormir y no despertar. Son signos o síntomas que nos tienen que alertar. El suicidio siempre es un paciente mental, tampoco es así, porque pueden existir otras condiciones que conducen, como los diferentes tipos de suicidio que existen, como ya hemos visto, pero sin duda todos los pacientes que cometen suicidio de una u otra forma son pacientes o personas que sufren mucho. Otro mito es que todos los que se suicidan están deprimidos, que preguntar por la intención de matarse aumenta la ideación. Obviamente no es cierto, se reduce el peligro, permite la catarsis del paciente, de la persona que estamos evaluando, y eso es una herramienta para disminuir esa presión emocional que pueda tener nuestro paciente. Así que siempre debemos preguntar y afrontarlo sin miedo. ¿El suicidio se hereda? No, no se hereda, solo se puede heredar una predisposición a las enfermedades como la depresión, un trastorno bipolar, pero que mi padre o mi madre se haya suicidado no significa que yo lo voy a hacer, a menos que tengamos ya una predisposición de enfermedad. Otro mito es que la prevención del suicidio es tarea de los psiquiatras. Es totalmente erróneo, es tarea de todos. Incluso hablábamos de que la sociedad, la familia son muchísimo más importantes a la hora de prevenir un suicidio, la comunidad también. Otro mito es que solo los pobres, viejos y personas solas se suicidan. No, incluye a todas las personas de cualquier raza, estatus social o estatus económico. Entonces, estos mitos sí son importantes que ustedes los reconozcan, que traten de modificarlos, son populares y prácticamente son bastante arraigados. Entonces, quería hablar un poco sobre ellos para ir minimizando el impacto o la estigmatización que tienen los pacientes o las personas que han sufrido a través de suicidio de familiares, amigos u otros. Bueno, terminaría aquí mi exposición. Agradezco la oportunidad y recordarles que hace poco fue 10 de septiembre, fue un Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Debemos dedicar un minuto para cambiar una vida. Eso es bastante importante. Nosotros que quizás a veces tenemos la oportunidad de hablar, de tratar mucho con otras personas a través de nuestra profesión, es importante a veces, aunque estemos en otra área de la medicina, abordar este tema que es tan importante. Ya sabemos que es la tercera causa de muerte y de manera general ha aumentado durante todos estos últimos años. No dudo que la pandemia va a exacerbar los casos de suicidio. Así que siempre tratemos de hacer una indagación, digamos a grosso modo, cuando nosotros tengamos la oportunidad para poder ayudar y cambiar una vida y disminuir el sufrimiento de las personas. Un gusto haber estado con ustedes. Agradezco nuevamente la oportunidad y estoy a la orden en dudas o preguntas.